¿Alguna vez nos hemos parado a pensar en cómo es el mundo a una escala tan pequeña que es imposible de ver? Hablo del mundo molecular. Durante siglos ha sido un universo totalmente invisible, algo que solo podíamos intuir con experimentos, pero nunca ver directamente. Conseguir una imagen de verdad de una sola molécula, ver su forma, cómo se mueve, bueno, eso era uno de los grandes sueños de la ciencia. Pues prepárense, porque justo de eso va este análisis, de cómo por fin se consiguió lo que parecía imposible, hacerle una foto a una molécula. Para entender el tamaño del reto, pensemos en esto. La forma tradicional de estudiar las moléculas era lo que se conoce como un promedio de conjunto. Imagínense que estamos en un estadio de fútbol abarrotado. Oímos el rugido general, la euforia, el murmullo, pero es imposible distinguir lo que dice una sola persona. Pues eso mismo pasaba. Los métodos que teníamos promediaban el comportamiento de miles de millones de moléculas a la vez. Se perdían todos los detalles. El objetivo, por tanto, era pasar de ese rugido ensordecedor a poder escuchar el susurro de una sola molécula, captar hasta el último matiz. Entonces, ¿por dónde empezar? ¿Cómo se aísla una molécula de entre todas las demás? Bueno, lo primero era encontrar algo que la hiciera única, una especie de huella dactilar molecular que nos dijera «Hey, soy esta molécula y no otra». Y esa huella la encontraron en una técnica llamada espectroscopía Raman. La idea es una pasada. Cuando lanzamos luz contra una molécula, la mayoría de los fotones, las partículas de luz, rebotan sin más. Pero, y aquí viene lo interesante, una pequeñísima parte de ellos interactúa con las vibraciones de la molécula. Verán, cada tipo de molécula vibra de una forma muy particular, como si fuera la cuerda de una guitarra con un sonido único. La espectroscopía Raman lo que hace es precisamente medir esos cambios en la luz para darnos esa firma, esa huella dactilar química que es única para cada molécula. Este diagrama nos lo muestra un poco mejor. La luz llega, golpea la molécula y, como decíamos, la mayoría de los fotones rebotan tal cual. Eso es lo que se llama dispersión Rayleigh, y no nos da mucha información. Pero atención, de vez en cuando un fotón pierde un poquito de energía o la gana al chocar. Esas pequeñas diferencias, esas señales que llamamos Stokes y anti-Stokes, son el eco exacto de las vibraciones de la molécula. Esa es la huella que estábamos buscando. Pero claro, aquí viene el gran problema. Y es que este efecto es increíblemente débil. Miren el número. Solo 1 de cada 10 millones de fotones nos da esa valiosa señal Raman. Intentar detectar esto para una sola molécula es como querer escuchar el zumbido de un mosquito en medio de un concierto de rock a todo volumen. La señal es tan débil que se pierde por completo. Con la tecnología que había era sencillamente imposible. El desafío, por tanto, era doble. No solo había que encontrar la huella, sino que había que encontrar una forma de subirle el volumen. Y aquí es donde la historia se pone interesante, con un avance que funciona, literalmente, como un megáfono para moléculas. La solución se esconde detrás de un nombre que asusta un poco: resonancia de plasmón de superficie localizada, o LSPR. Pero quédense con la idea, que es muy visual. Imaginen una nanopartícula de oro o plata. En su superficie hay una nube de electrones. Cuando la luz la ilumina, esa nube de electrones empieza a vibrar toda a la vez, como una ola en el mar. Y esa oscilación colectiva genera unos campos electromagnéticos potentísimos justo ahí, en la superficie. Y aquí lo podemos ver perfectamente. A la izquierda, esa nube de electrones vibrando. Pero fíjense en lo que pasa a la derecha. Cuando acercamos dos de estas nanopartículas, el campo electromagnético que se genera en el hueco que queda entre ellas se concentra de una forma brutal. Ahí se crean lo que los científicos llaman puntos calientes o hotspots. Y esos hotspots son la clave de todo. La molécula solo se puede detectar si por casualidad cae en uno de estos puntos. ¿Y por qué? Porque son tan potentes que amplifican esa señal Raman tan débil hasta 10.000 millones de veces. Es una auténtica barbaridad. Y la precisión es de locos. Mover la molécula solo 2 nanómetros, que no es nada, puede hacer que la señal se multiplique por 10. Esta técnica, que usa las nanopartículas como amplificadores, se llama SERS, por sus siglas en inglés. Bien, con SERS ya podíamos oír a la molécula. Habíamos conseguido amplificar su susurro. Pero seguía faltando algo fundamental: verla. Saber que está ahí es una cosa, pero saber exactamente dónde está, eso era el siguiente paso. El problema de SERS es que los hotspots se forman al azar, donde caen las nanopartículas. Es como saber que hay alguien susurrando en un estadio a oscuras, pero no tener ni idea de en qué asiento está. Así que la pregunta era obvia. ¿Y si pudiéramos controlar dónde se forma ese punto caliente? ¿Y si pudiéramos moverlo por la superficie para crear un mapa? Y esta imagen nos muestra la genialidad de la solución. A la izquierda tenemos SERS con sus puntos calientes distribuidos de forma caótica y a la derecha la nueva técnica,
TERS. En lugar de usar un montón de partículas, ahora se usa una única punta metálica afilada hasta tener un tamaño nanométrico, como la de un microscopio de última generación. Esa punta funciona como una nanopartícula individual que podemos mover. Al acercarla a una superficie, creamos un único hotspot que podemos controlar y desplazar con una precisión atómica para escanearlo todo. El resultado es literalmente lo mejor de dos mundos. Por un lado tenemos la increíble resolución de un microscopio capaz de ver átomos, y por otro, la sensibilidad química de SERS para identificar una molécula. Con TERS, por fin, teníamos las dos cosas. Sabíamos qué era la molécula y sabíamos exactamente dónde estaba. ¡Bingo! Y este es el resultado. Y quiero dejarlo muy claro, lo que estamos viendo no es un dibujo, no es una simulación por el ordenador, es una imagen química real de una sola molécula de porfirina. Cada zona brillante que se ve corresponde a una vibración específica dentro de esa molécula, mapeada con una precisión increíble. Por primera vez en la historia podíamos ver la estructura química de una molécula. Claro, en ciencia hay que ser rigurosos. Al ver una señal tan nítida, la pregunta es obligada. ¿Cómo estamos seguros de que es una sola molécula y no, por ejemplo, dos o tres que están muy juntas? Es una pregunta muy importante. Para demostrarlo, se idearon métodos súper ingeniosos. Uno de ellos era usar dos moléculas diferentes. Si casi siempre detectabas la señal de una o la de la otra, pero casi nunca las dos a la vez, era una buena pista. Pero el método del isotopólogo es todavía más elegante. Consiste en usar una molécula y su gemela isotópica. Es químicamente idéntica, pero un poquito más pesada. Esto hace que su huella dactilar vibracional sea ligeramente distinta. Es como tener dos gemelos idénticos, pero con la voz de uno un pelín más grave que la del otro. Y la prueba definitiva está en estos gráficos. Fíjense en el conjunto C. Hay muchos puntos donde se detectan las dos variantes a la vez. Eso nos dice que probablemente hay grupitos de moléculas. Pero ahora miren el conjunto D. Aquí casi todos los puntos son o de un tipo o del otro. Es muy raro que aparezcan los dos juntos. Esta distribución estadística es la confirmación. Estamos viendo las moléculas de una en una. Caso cerrado. Una vez demostramos que podíamos ver e identificar moléculas individuales, se abrió una frontera científica completamente nueva. Porque ver una molécula no es solo para tener una imagen bonita en un laboratorio. Cambia radicalmente la forma en que podemos entender y manipular el mundo. Las aplicaciones son revolucionarias. Pensemos en la catálisis. En lugar de intuir cómo ocurre una reacción, ahora podemos ver a la molécula reaccionar en tiempo real. O en la electroquímica. Podemos observar la transferencia de un único electrón, que es el corazón de cómo funciona una batería o cómo se oxida un metal. Y ni hablar de la electrónica molecular. Esto nos permite medir las propiedades de moléculas individuales que podrían ser los transistores del mañana, abriendo la puerta a ordenadores de un tamaño que hoy nos parece imposible. Y que nadie piense que esto es ciencia ficción. Esto está pasando ya. Lo que vemos aquí es increíble. Es una reacción química filmada molécula a molécula. Abajo tenemos la firma de una molécula de PNTP. Y con el tiempo, vemos cómo esa firma desaparece y aparece una nueva, la de arriba, que es de otra molécula. Estamos viendo, en directo, cómo una molécula se transforma en otra. Y por supuesto, el impacto en la biología y la medicina es enorme. Ahora se pueden obtener imágenes de estructuras como las fibrillas amiloides, que están relacionadas con el Alzheimer, con un detalle químico sin precedentes. Se abre la puerta a usar TERS para leer directamente el código de una hebra de ADN, lo que revolucionaría la genética. O incluso podríamos ver cómo un fármaco encaja en su receptor en una célula, como una llave en su cerradura, pero a escala molecular. En resumen, hemos hecho un viaje increíble. Pasamos de oír el rugido de una multitud de moléculas a poder no solo escuchar el susurro de una sola, sino a verla, a saber dónde está y a entender lo que nos dice. Tener la capacidad de observar el mundo en su escala más fundamental nos da un poder que apenas empezamos a comprender. Y esto nos deja con una pregunta que es simplemente fascinante. Ahora que hemos abierto la puerta a este mundo invisible, ¿qué maravillas vamos a descubrir a continuación?